jornada que vamos a topar hoy en la tarde tiene que ver con los elementos estratégicos para fortalecer los sistemas de información en la región. Y hemos venido hablando durante la mañana, ¿no es cierto?, sobre la reunión de alto nivel, la segunda reunión que se dio en Nueva York el 22 de septiembre. Y yo quiero resaltar de ahí algunos puntos importantes que se toparon en estas resoluciones respecto de los sistemas de información. Y aquí se habló mucho sobre el reforzar la notificación de todas las personas diagnosticadas. Además, que se debe realizar una vigilancia epidemiológica de manera segura, confidencial y digital basada en los casos. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en la atención centrada a la persona, esto también tiene que ver con una información que tiene que estar basada en la persona, que es la que va a permitir luego a los tomadores de decisiones llegar a una decisión acertada. En esta resolución también se habló de mejorar los registros de estadísticas vitales y también que los sistemas de información deben recoger un conjunto mínimo de variables que permitan hacer análisis para la toma de decisiones, pero que además se deben tomar en consideración otras características que sean pertinentes a los contextos nacionales. Tenemos un paraguas, ¿no es cierto?, con las variables mínimas, y esto lo tengo que ir adaptando también a mi contexto nacional, que pueda recoger más variables que me permitan hacer un análisis más detallado. También se habló aquí mucho de mejorar la recopilación de los datos en tiempo real y la automatización. Tenemos que avanzar hacia esto porque las decisiones actualmente deben ser tomadas con base en la evidencia, con base en la información que nos dan los datos. Y además, también en estas resoluciones se habló mucho sobre reforzar la capacidad de análisis y uso de los datos. No nos sirve de nada tener una planilla de datos si es que no podemos llegar a un análisis minucioso y que además esto me permita, insisto nuevamente, en una toma de decisiones acertada. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? ¿Sí? Requerimos que los países avancen rápidamente a sistemas de información digital con vigilancia basada en casos y el uso de un identificador único. Este uso de un identificador único es el que va a permitir que los sistemas que están al interior del país puedan conversar entre ellos. Si no tenemos un código de identificación que permita localizar e identificar a esta persona a lo interno de los sistemas de información, no podrán interactuar, o lo que conocemos como interoperabilidad también entre los sistemas. Es necesario que exista una definición estándar en los sistemas de información. Tal vez esto suene ya muy repetitivo, sin embargo, venimos viendo que en la región hay algunos países que, teniendo el marco de definición de estándar de OMS, todavía usan alguna terminología anterior y esto puede generar también una distorsión en la recolección de los datos. Pero cuando usamos también definiciones estándar, permite que podamos compararnos entre todos a nivel de la región. Es fundamental el tema de la gobernanza de los datos. Y la gobernanza de los datos tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades entre las diferentes autoridades y entre las diferentes instituciones para que exista una coordinación fluida entre los subsistemas y sobre todo que se pueda tener una información completa. ¿Qué sucede aquí? Que esto no tiene que ser voluntad de tal o cual persona en que tenga que proporcionar los datos a uno u otro programa dentro del país. Tiene que estar estipulado de manera que esté de manera permanente y que cualquiera de los programas que desee acceder a la información tenga la capacidad de hacerlo bajo una gobernanza específica. Y la interoperabilidad es fundamental, tanto dentro de la misma institución, pero también con las otras instituciones que se encuentran a nivel del país. Y decía hace un momento, el uso de indicadores básicos y estandarizados. Los indicadores estandarizados permiten que se pueda monitorear el avance hacia los hitos y metas que hemos venido comentando también durante esta mañana. Y para eso necesitamos tener muy claramente definida cuáles son las fuentes de datos, de dónde voy a colectar esta información y cómo la voy a recopilar.
Pero también necesito que estos indicadores me permitan hacer una vigilancia de la tuberculosis que vaya desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la coinfección, comorbilidades, todo lo que yo necesite para realizar un manejo adecuado que me permita llevar hacia el control de la tuberculosis y hacia el fin, que es la meta tan anhelada por todos. También se requiere profundizar en el análisis y uso de los datos, ¿sí?, pero que esto sea de manera estandarizada en todos los niveles. Podemos ver que se están realizando a lo mejor el análisis y se usa la información en el nivel nacional, pero se queda allí, no fluye hacia abajo. Y necesitamos también que en todos los subniveles del país se pueda manejar el mismo lenguaje y que lo que está interpretando la persona que está en el primer nivel sea la misma información que la está interpretando el nivel nacional, y que el nivel nacional, al transmitir la información de vuelta, este primer nivel también entienda lo mismo que le quiere transmitir su nivel nacional. Y es fundamental en esta época también el uso de herramientas digitales. Es necesario que los sistemas de información tengan tableros de salida que sean de fácil interpretación, que los datos hablen por sí solos y que simplemente con un golpe de vista pueda orientarme de primer plano en cómo está comportándose la epidemia dentro de mi país o en una región específica. También es posible la realización de informes automatizados y buscamos hacer un análisis diferenciado entre las subpoblaciones con un enfoque específico, por ejemplo, para evaluar poblaciones vulnerables. Y también lo que se está buscando actualmente es que la información sea abierta y que pueda ser accesible hacia la población. Entonces, la visión es una vigilancia de tuberculosis unificada, digital y basada en casos, pero sobre todo también oportuna, con una recopilación, con análisis y utilización de los datos a lo largo de todo el proceso de prevención y atención de la tuberculosis, tomando como el gran paraguas el sistema de vigilancia de salud pública, bajo el cual se están identificando a las poblaciones de riesgo de infección o de enfermedad por tuberculosis, y que pueda fluir, ¿no es cierto?, empezando desde el tamizaje, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de comorbilidades y el cuidado de tuberculosis en los diferentes pilares que puede tener un sistema de información en el país, como por ejemplo laboratorio, el establecimiento de salud y el nivel de la comunidad, donde se realiza también mucho trabajo. Y que toda esta información pueda fluir para que llegue a consolidarse en un sistema nacional con una fuente de datos que no sea fragmentada y que permita llegar mucho más fácilmente a la integración de todos estos datos para que se puedan generar planes de acción que van en beneficio de las personas afectadas por tuberculosis. Entonces, la idea es que se pueda monitorear a lo largo del tiempo o por zonas geográficas y también individualizado por las personas, con el fin de informar las actividades que se están realizando, tanto en atención o en prevención, y esto va a facilitar muchísimo también la asignación y la focalización de recursos de acuerdo a lo que yo puedo analizar en función de lo que me están hablando los datos en mi país. En este contexto, ¿qué es lo que se ha venido realizando en la región? ¿Cierto? Se han realizado algunas revisiones epidemiológicas. En total, 16 países han tenido 19 revisiones epidemiológicas. ¿Qué es una revisión epidemiológica? Basada en los estándares de verificación de la OMS, la revisión epidemiológica permite en el país evaluar los sistemas de vigilancia y de registros vitales y su capacidad para medir las tendencias de carga de enfermedad, tanto en incidencia como en mortalidad. ¿Sí? Hay 3 países en la región que llevan ya una segunda revisión epidemiológica y que les ha permitido mirar los cambios que se han producido en este periodo entre la primera y la segunda, y que generalmente ha sido con un intervalo de 5 años, y se ve cómo beneficia el identificar estos problemas que luego se han podido ir superando. Hablaba yo de fortalecer el análisis y uso de la información, y para esto también se han realizado 2 talleres regionales
y se está avanzando en la realización de talleres presenciales. Son 8 países en los que se han realizado este tipo de talleres, y lo que se busca con esto es fortalecer el análisis de la información y además crear capacidad local para el análisis de la información, tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional. ¿Sí? Y recientemente se hizo un taller regional sobre estudios de vinculación de tuberculosis. Mientras avanzan los procesos de interoperabilidad entre los sistemas, los estudios de vinculación permiten que el país pueda hacer un cruce también de sus bases de datos con la finalidad de identificar subnotificación o identificar duplicación en sus datos que le permitan de primer plano empezar a tener datos mucho más limpios que cuando sean analizados den también una información mucho más clara. Se está avanzando también en el desarrollo de procesos de visualización de la información, y sobre esto vamos a profundizar luego en otra intervención. El desarrollo de tableros digitales que permitan visualizar muy fácilmente los datos. Se está trabajando también en una herramienta para el análisis de poblaciones vulnerables o poblaciones en situación de vulnerabilidad que me permita hacer un análisis más granular en estos grupos específicos, y también se está realizando un análisis geoespacial para poder ubicar en el sitio donde la persona afectada por tuberculosis vive. ¿Qué hay en su contexto? ¿Qué hay en los municipios que están alrededor de él? Y cómo poder hacer intervenciones más integradas e integrales con todos quienes están alrededor de un caso de tuberculosis. Y estamos también a punto de lanzar una página web, en la página de OPS, donde se muestran los tableros de análisis a nivel regional, con la finalidad de que los países también puedan ingresar y visualizar que la información que ustedes están proporcionando al informe global también está de regreso, y que la pueden visualizar de manera muy detallada por cada uno de los países. Muchas gracias.